La experiencia de cliente es uno de los temas que más nos preocupan a día de hoy en las empresas, ¿no? Por el gran impacto que tienen nuestros negocios. Hoy precisamente estamos aquí para hablar de experiencia de cliente, de contact center y de cómo la IA ha llegado, ¿no? al mundo de los centros de contacto modernos. Y nada, soy Luis Flores y tengo la suerte y el privilegio de tener aquí conmigo a Javier García, que es nuestro CTO, quien sin duda desde el primer momento en el que empezó esto de Dynamics Contact Center se estuvo empapando y seguro que nos va a arrojar muchísima luz sobre qué es esto de Contact Center, qué diferencias hay versus lo que era Omnichannel en Customer Service y en definitiva nuestro objetivo principal yo creo que hoy es un poco entender cómo funciona esta herramienta, hasta dónde llega la IA, qué nos puede aportar y sobre todo que lo veamos, ¿no? en materia. No sé, Javi, ¿cómo lo ves? Mm. Si por tu parte consideras que con esos objetivos es suficiente o nos falta alguno más. Bueno, pues la verdad es que muchas ganas, ¿no? de realizar este webinar. Es una de las herramientas quizá que más nos alegró ver su nacimiento, por decirlo de alguna manera, ver cómo Microsoft había puesto mucho esfuerzo en llegar a todo el público con una herramienta que de verdad unificaba lo que es la unicanalidad, que ahora Luis nos tratará sobre ello. Y nada, daros las buenas tardes a todos los asistentes y creemos que vamos a tener un contenido muy interesante y sobre todo va a ser un webinar muy práctico donde vamos a ver un uso real de las herramientas. Muchas veces nos perdemos en datos, en información, en supuestos, pero hoy hemos querido aterrizarlo y poder mostraros cómo se puede aplicar realmente una herramienta como Contact Center y cómo, en este caso, Microsoft ha sido capaz de aunar, incorporando a nuestro querido Copilot, una herramienta que además va a permitirnos integrarnos con cualquiera de los CRMs con los que trabajemos en la empresa. Eso es. Ya estamos viendo incluso casi la primera diapositiva, ¿no? Porque tenemos 45 minutos, que sabemos que es muy poco para todo lo que hay que ver. Mencionar simplemente que tenéis habilitado el preguntas y respuestas y el chat para cualquier consulta que queráis lanzarnos y que estaremos encantados de resolver al final de la charla para no ralentizarla mucho. Y vamos a por ello, ¿no? Arrancamos ya. Como sabéis, bueno, en este tipo de webinars siempre hay una parte un poco más aburrida, que es la introducción, que es con lo que vamos a ir ahora, que es entender qué es esto del contact center, qué ha pasado, cómo ha evolucionado de la multicanalidad a la omnicanalidad, etcétera, pero sí que está claro que es clave, ¿no? El tratar bien a nuestros clientes y darles una buena experiencia. En esta primera diapositiva vemos un poco la radiografía de los contact centers actuales, ¿no? Donde pues, los clientes echan en falta un poco esa parte de autoservicio y que sea eficaz, sufren de experiencias inconexas, ¿no? A todos nos ha pasado que tratamos que alguna empresa nos dé un buen servicio y nos repiten varias veces que cuál es nuestro nombre, a la hora de saltar entre canales es muy complejo y no nos dan un buen servicio en esa línea, etcétera. Así que ese es un punto que los clientes también sufren mucho y por supuesto esos largos tiempos de espera, ¿no? que en muchas ocasiones sufrimos. Y por otro lado, pues los negocios también se ven afectados, ¿no? Ya vemos ahí tres datos que creo que son bastante representativos, ¿no? Pero sobre todo a mí me llama mucho la atención esos 3,7 trillones, ¿no? De coste anual de un mal servicio, ¿no? En lo que es atención al cliente. Así que bueno, son datos que creo que todos debemos de tener en nuestra mente siempre que hablemos de contact center. Un poco lo que comentaba Javi, ¿no? Todo esto del contact center al final nace de la idea de trabajar todos los canales de comunicación que con la era digital se han ido abriendo, ¿no? Los escenarios de los que venimos y que se siguen viendo muchos aún son un poco lo que vemos en pantalla, que es esa multicanalidad. ¿Qué significa esto de multicanalidad? Pues sí, tenemos todos esos canales abiertos, pero se trabajan de manera 100% aislada y bueno, pues cada uno tiene su propio enrutamiento, sus propios bots y tenemos que integrar cada uno de estos canales con nuestras herramientas de negocio. Esta es una radiografía de multicanalidad. Pero bueno, la idea es evolucionar hacia un contact center donde resolvamos todos los problemas que hemos visto anteriormente, ¿no? Donde los clientes ya tienen un trato súper personalizado, donde no tienen que repetir constantemente sus datos para poder tener un buen servicio, donde los tiempos de espera son mucho más pequeños y donde el autoservicio es muy eficaz, ¿vale? Omnicanalidad, el escenario ideal, ¿no? Y lo que todos perseguimos y todos ansiamos, ¿no? Tener en nuestros contact centers. Si miramos un poco hacia este esquema, aquí ya sí que vemos que todos los canales se tratan de manera unificada
y hay por supuesto, un enrutamiento inteligente, la asistencia o la autoasistencia está también unificada y solo hay una interconexión con nuestras herramientas de negocio, por así decirlo. Además, todo esto va acompañado del CDP, que es un término que seguro que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Que es esa plataforma que nos permite integrar todos los datos y todos los puntos de contacto con nuestros clientes, y con un esquemita parecido a este, pues sí que conseguimos tener esa predicción de comportamiento, esa segmentación y, por supuesto, esa omnicanalidad real. Hasta ahora hemos visto diapositivas y esquemas nuestros. La propuesta de Dynamics con Contact Center es lo que veis en pantalla. Esto es su esquema, que también nos agrada ver que es similar, ¿no?, a un poco lo que nosotros ya traíamos de presentaciones anteriores. Aquí está claro que el cliente solo habla a través de una plataforma omnicanal que tiene, pues, todos esos canales que veis en pantalla: live chat, la parte de redes sociales, email, SMS, voz y Teams, por supuesto. Hay un único punto de asistencia inteligente donde encontramos ahí los chatbots, las IVRs, voicebots, etcétera. Luego ya entraríamos en esa parte de servicio asistido, que si os dais cuenta en la barra superior pues se representan muy bien estas tres fases, donde hay un enrutamiento unificado a la gente que tiene las mejores skills para atender una conversación, un caso, etcétera. Luego tenemos a los representantes de servicio, a esos agentes que por supuesto se van a ver muy ayudados por la inteligencia artificial generativa. Y por último, operaciones, que es el último punto sobre el que se habla cuando tratamos Dynamics Contact Center, donde los supervisores y esos perfiles de operaciones pues tienen una visión mucho más unificada, con datos mucho más coherentes y también con una IA que les ayuda a sacar insights. Ujú. Muy importante esto que estamos comentando ahora mismo, esta slide que estamos viendo, sobre todo como comentaba Luis, en la parte superior, ¿no? Esos tres bloques eh, que arrancan con un autoservicio, que sí es verdad que hasta hace no demasiado tiempo, pues quizá tenía poco peso en el sentido de que era capaz de dar poca asistencia, ¿no?, a nuestros clientes. Ese autoservicio donde, bueno, pues podíamos tener un chat, una base de conocimientos, unas FAQ, una ayuda, pero realmente pocas veces hacían que el cliente final pudiera resolver su duda, porque al final o no se leía la base de conocimientos o no se encontraba la información o simplemente por inmediatez se quería contactar con el proveedor para poder hablar con alguien que resolviera el caso, ¿no? Todo esto es lo que cambia con la incorporación, en este caso, de Contact Center y ese alma y esa base que tiene de Copilot. ¿Por qué? Porque ahora el autoservicio sí que va a ser capaz de resolver un alto porcentaje de los casos, revertiendo el dato que nos comentaba Luis al principio sobre tiempos de espera, de resolución, necesidad de un mayor volumen de agentes. Ahora vamos a tener bien planificado, como decimos, un asistente, un copilot en este caso, que va a ser capaz de dar esa primera respuesta o incluso resolver el caso y en el momento que de verdad necesitemos incorporar un agente humano, que también va a estar asistido con Copilot en este caso, ya va a llegar toda la información mucho mejor preparada. Es decir, ese asistente, ese agente ya va a poder saber qué ha sucedido, qué tono nos está trayendo el cliente, en qué punto está. Desde el segundo uno no va a tener que hacer preguntas, simplemente va a poder centrarse en resolver el caso. Entonces, queríamos insistir en que esta parte de autoservicio, como vamos a ver más adelante en casos prácticos, sí que va a ayudar a la empresa a ser mucho más efectiva, a poder dar un servicio 24/7. Sabemos que las máquinas no duermen y va a poder ser un servicio con una calidad muy elevada. Eso es. Lo vamos a ver a continuación, esos tres pilares sobre los que gira Dynamics Contact Center, sin antes dejar un poco de lado la importancia de la omnicanalidad, ¿no? Y que hay canales que muchas veces olvidamos y que son súper importantes. Esto es simplemente para que os quedéis con la radiografía de qué canales prefieren nuestros clientes según este estudio de Salesforce. Y vamos a ver esos tres pilares que ya Javier os ha anticipado cuáles son, pero cuando hablamos de Dynamics Contact Center, hablamos de estos tres ejes, ¿no?, sobre los que gira la herramienta. Por un lado, el autoservicio, esa parte de self-service, que aquí con la ayuda de Copilot Studio y la IA, pues somos capaces de resolver mucho mejor de manera autónoma cualquier tipo de duda, consulta, pregunta, como veremos. Luego está la parte de servicio atendido con agentes humanos, que por supuesto los agentes también tendrán esa ayuda de la IA para resolver más y mejor. Y por último, operaciones, que también lo mencionábamos, ¿no?,
que es uno de los pilares que también se van a ver más beneficiados con esta incorporación de Copilot a Contact Center, que recordemos que es la primera herramienta que lanza Microsoft bajo el concepto Copilot First, así que ahora lo veremos, pero la verdad que es una maravilla. Dynamics 365 Contact Center es una herramienta que, bueno, como os decía, es Copilot First y que llega para no solo trabajar bajo tu CRM en Dynamics, como anteriormente pues era la parte de Omnichannel, sino que viene preparada para hablarse perfectamente con tu CRM existente e incluso también lo veremos cómo funciona de manera aislada. Ujú. Correcto. Quizá es un punto interesante el pararnos aquí a definir qué es Dynamic Contact Center. ¿Por qué? Porque, bueno, es cierto que puede generar confusión y de hecho a día de hoy, bueno, pues todavía hay que intentar trasladar un poco cómo ha pensado Microsoft solucionar y dar este aplicativo, porque al final, bueno, la gente que ya conoce Dynamics, conoce Customer Service, que ha sido la herramienta donde siempre se ha dado ese apoyo al cliente, y de pronto Contact Center aparece un poco en medio y es una herramienta que también es Customer Service, pero no, pero es Copilot. Entonces, bueno, por intentar clarificarlo muy rápidamente, digamos que Microsoft empezó a nutrir a Customer Service de esa omnicanalidad, de esas redes sociales, mail, teléfono, WhatsApp, etcétera, y llegó un momento donde apareció Copilot. Y ahí se dieron cuenta de que realmente el potencial que tenía esa asistencia, el potencial que tenía el poder trabajar con un ayudante que sabía todo, porque al final es la ventaja que tiene, que le podemos nutrir de nuestra base de conocimientos, cualquier información que tengamos para ayudar a nuestros agentes, se dieron cuenta que podían tener una herramienta que per se ya era una herramienta de contact center completa, es decir, no necesitaba apoyarse en Customer Service, sino que era una herramienta omnicanal, es decir, había crecido tanto esa parte omnicanal que podía ser una herramienta totalmente independiente, totalmente completa y podía trabajar integrándose, por supuesto, con el propio Dynamics, como había sido con anterioridad en Customer Service, pero a la vez también podía nutrirse de un software de terceros, como puede ser un Salesforce, que estamos viendo ahora mismo en pantalla, pero cualquier otra herramienta de CRM de cliente o de ticketing, cualquier herramienta que tenga una base de información de la empresa, contactos, cuentas, transacciones, etcétera, Contact Center puede unirse y puede trabajar con ella. Entonces, de pronto se abre un mundo muy interesante donde todo el potencial de todo lo que vamos a ver a nivel de herramienta omnicanal con Copilot, es decir, con asistentes, con inteligencia artificial, va a poder trabajar conjuntamente con cualquier herramienta en la que ya esté desarrollada la empresa, como decimos, CRMs, RPs, herramientas de ticketing, etcétera. Ahí es donde un poco se separan los caminos y es donde tenemos que entender que el Customer Service que conocíamos como siempre ahora se nutre por debajo de Contact Center para hacer toda esta parte inteligente, pero ese mismo Contact Center se puede unir a otra herramienta distinta que no sea del propio Microsoft y también trabajar sin ningún problema con ella. Creo que mejor no se podría haber definido, ¿no? Qué es Contact Center y con qué finalidad nace. Esto puede ser un poco redundante, pero es transmitir ya con algo un poco más visual esa parte de autoservicio, aceleración del servicio a los agentes y sobre todo esos dashboards, ¿no? Que van a ayudar mucho a la parte de operaciones. Y siguiendo con lo que comentábamos, está preparado para integrarse al 100% con tu CRM actual, que estamos viendo muchos mockups con Salesforce, veremos también con ServiceNow, Zendesk, etcétera. Pero también tiene esa parte de experiencia autónoma donde el propio Dynamics Contact Center te permite trabajar con un contact center 100% omnicanal y con un potencial enorme. ¿Vale? Este es el esquema de Dynamics Contact Center, que por supuesto está construido sobre Dataverse y lo que ello conlleva. Esto significa que al final cualquier conversación, cualquier actividad, cualquier sesión de cualquier bot o de lo que sea, va a quedar en nuestro Dataverse y lo vamos a poder ver en cualquier registro, en cualquiera de nuestras aplicaciones, ¿no? Por así decirlo, ya sea Sales, sea Customer Service, etcétera. ¿Vale? No sé si aquí algo, Sí, Javi, que... es importante, ¿no? Comentar esta parte, efectivamente. Si trabajamos este contact center dentro de nuestro entorno de Dynamics, como bien comenta Luis, tenemos que contar con que ese dato está en el mismo sitio que el resto de la información. ¿Qué queremos decir con esto? En el momento que
creamos un contacto en nuestro sistema, ya sea, por ejemplo, por una captación con la herramienta de marketing, ya sea por una operación que hace un comercial en sales, etcétera. En el momento que tenemos esa información, ese registro es el mismo que comparten todas las aplicaciones dentro de Dynamics, con lo cual Contact Center también va a poder nutrirse de ello y va a ser capaz de identificar y de asociar cualquier actividad que estemos realizando con ese contacto, con esa cuenta, con esos casos. Eso es muy importante porque al final conseguimos tener un entorno donde toda nuestra empresa está trabajando bajo una herramienta conjunta y donde vamos a tener cualquier actividad que realice cualquiera de los departamentos en las distintas herramientas unificado en un solo punto. Ya hemos visto cómo opera bajo el abanico, bajo el mundo de Dynamics, pero ¿qué pasa si queremos que nuestro contact center se hable con terceros? Bueno, pues el esquema es un poco el que veis en pantalla. Por un lado, para la parte de Salesforce, habría ese conector que permite hablar ambas bases de datos, podríamos decir, ¿no? Ujú. Entre Dataverse y lo que es Salesforce Platform y su base de datos. Y nos aportaría toda la inteligencia de Copilot y de Contact Center, pero aplicada sobre todo lo que es el contenido que nos viene de Salesforce, ahí la base sería Salesforce, y por otro lado, pues tendríamos ServiceNow, que sería idéntico, Zendesk o cualquier otra herramienta, como hemos comentado al principio. Correcto. Aquí lo que estamos consiguiendo es que efectivamente Contact Center sea agnóstico de la herramienta que tengamos de data. Entonces, ¿qué es lo que hacemos al final? Tenemos toda la herramienta, todo el potencial, como decíamos, omnicanal, y le permitimos hablarse con herramientas de terceros. Si lo hacemos con el propio Dynamics, oye, pues todo queda en casa, como se suele decir, todo es Dataverse y digamos que de salida ya lo tenemos aquí. Si lo queremos hacer con una herramienta de otro fabricante, como puede ser Salesforce, ServiceNow, Zendesk, etcétera, pues lo que tenemos que hacer es hacer esa conexión en la cual Contact Center va a ser capaz de leer esa base de datos de clientes, de contactos, de información de cualquier tipo que tengamos en nuestra herramienta para poder nutrirse y acompañar a nuestros agentes en esa resolución del caso. Ahora vamos con la parte buena, ¿no? Del día, que es ver un poco esto aterrizado a casos de uso, un pequeño flujo. Al final son 45 minutos de webinar, por lo tanto tampoco hemos podido entrar en muchísima profundidad, pero sí que queremos que os llevéis esa experiencia de los tres pilares clave, que son autoservicio, servicio asistido, donde veremos cómo un agente empieza a atender ya un caso que viene de un copiloto, genera un caso, y luego por último una llamada, que también el canal de la voz ya mencionábamos, ¿no? Que haríamos especial hincapié en este canal. En el webinar será con lo que cerraremos. Por último, veremos alguna sorpresita más y vamos al lío, Vamos a ¿no? ello. Vale, primer ejemplo que vamos a ver en vídeo, ¿vale? En la demo. Un copiloto que a través de WhatsApp resuelve perfectamente una pequeña incidencia, ¿no? Un problema que tiene un usuario, ¿vale? Aquí, para que simplemente tengáis un poco de contexto, tenemos un copiloto creado en Copilot con una base de conocimientos y con un poquito de información y una serie de instrucciones de cómo queremos que actúe. Y con eso ya, conectándolo con nuestro canal de WhatsApp, vamos a ver cómo funciona. Aquí, como comentamos, vamos a ver un ejemplo real que al final seguramente es como mejor se entiende todo, donde tenemos un cliente que nos quiere contactar por WhatsApp, tiene algún tipo de incidencia y lo primero que tenemos, esa primera línea, digamos, es un bot generado en Copilot Studio con una serie de artículos de conocimiento, como sabéis, y si no ya pues os comentamos, si no habéis tenido no habéis podido interactuar con Copilot Studio, nos permite generar agentes. Ya no hablamos ni siquiera de copilotos, ya hablamos de agentes, eso da para otro webinar o más de uno, donde le estamos alimentando con nuestra información. Como decimos, nuestra base de conocimientos, nuestra propia página web si tenemos información, etcétera. Y a partir de ahí, él solo se entrena y ya le podemos poner, digamos, en esa primera línea para interactuar con nuestros clientes. Oye, aquí vamos a esa slide que estamos hablando antes, donde el autoservicio a día de hoy sí que cobra mucho más sentido. ¿Por qué? Porque vamos a tener un gran porcentaje de consultas que vamos a poder resolver sin la interacción de ningún agente humano. Vamos a tener que empezar a diferenciarlos ya. Y directamente nuestro copiloto, nuestro agente de inteligencia artificial, va a poder resolverlo. En este caso, como estamos viendo, bueno, pues simplemente hay un saludo, ¿no? Esa parte humana que creo que no perdemos, aunque sepamos que hay una máquina de saludar, que siempre hay que tenerla ahí. Y en ese momento, simplemente, como vemos, nuestro cliente nos dice que tiene un problema.
Eso respecto a es. Teams Phone y que si le podemos echar una mano. Eso es. Este copiloto también, para que tengáis el contexto, tiene un tema que básicamente, si alguien nos menciona esa casuística de que quiere resolver un caso, que tiene alguna problemática, siempre le vamos a preguntar que nos explique un poco más sobre ese problema para poder darle una respuesta lo más precisa posible. Por eso veis que de primera nos dice que necesita resolver un caso con respecto a sus llamadas de Teams Phone y nos da esta primera respuesta, pero nos está diciendo que ¿podrías darme más detalles sobre el problema que estás experimentando? Ya nos está haciendo esa pregunta como le hemos ordenado. Aquí vamos a ver ya cómo el cliente se explaya un poquito más y nos da más detalles sobre la problemática que tiene. Sí. Aquí, bueno, digamos que es. Hasta ahora la interacción podría ser difícil de diferenciar, ¿no? Entre si lo que tenemos detrás es un agente de IA o es un agente humano. Y básicamente, como comentamos, lo bueno que tenemos es que estos agentes los tenemos disponibles 24/7, siempre van a estar de buen humor y siempre van a tener toda la información con la que les nutramos disponible, ¿no? Sí. Está de buen humor porque se lo hemos dicho, ¿eh? También es Le verdad. hemos, le hemos dado esa instrucción. Pero aquí, como vemos, ya nos ha dado, o sea, el cliente se ha explayado un poquito más, nos ha desarrollado su casuística y aquí el propio copiloto es capaz de darnos una respuesta ya súper precisa que yo estoy seguro de que casi ningún agente lo haríamos mejor, lo haríamos igual, ¿no? En el mejor de En el los mejor de los casos. casos, sí. Pero al final estos son los pasos que hay que seguir para ver si las llamadas de Team Phone funcionan en nuestros cascos o comprobar que todo esté ok. Y vemos que nos lo da por pasos, con sus bullets, etcétera. Yo creo que Bastante funciona bien. bastante bien, ¿no? Sí, En aquí esa estamos línea. resolviendo un poco lo que decíamos, es decir, una persona tiene una consulta y aunque todo esto seguramente que esté también publicado en nuestra propia web, en nuestra propia página de ayuda, pues al final el cliente lo que quiere es solucionarlo ya. Entonces, bueno, pues estamos haciendo lo mismo, lo único que le estamos explicando, dando una respuesta concreta sin que él tenga que ir a buscar esa información y tenemos una conversación que es totalmente fluida y donde podemos interactuar de una forma muy natural con el bot, ¿no? En todo momento vamos a tener la posibilidad como cliente de decir, oye, quiero que me pases con un agente, lo vamos a ver más adelante, pero de primeras, casos como este que estamos viendo, que por supuesto, bueno, puede ser relativamente sencillo, pero creo que se produce con cierta frecuencia, ¿no? En el usuario final de Teams, ya estamos seguramente resolviendo, pues podríamos decir un porcentaje al aire, pero bueno, no sé, un 15, un 20, un 30% de esas peticiones se estarían resolviendo. El usuario final podría resolver ese problema sin tener ni siquiera que interactuar, incluso con su propio departamento de IT, con lo cual ahí ya estamos mejorando nuestros recursos, estamos optimizando el tiempo de todos los equipos y es muy posible que pueda resolver esta duda directamente nuestro copiloto sin que haya tenido que intervenir ni el propio equipo IT de este cliente ni en nuestro lado el agente humano. Eso es. Es un poco lo que comentamos y el concepto de copilot y el propio naming está muy claro, ¿no? A qué se refiere. Esto es una ayuda que vamos a tener y que para ciertos casos como este, que son cosas muy sencillas, pues al final se pueden resolver, ¿no? De manera bastante simple, ¿no? Podríamos llegar a decir y precisa. ¿Vale? Este es el primer caso que os traíamos, que es un caso 100% de autoservicio, donde el propio bot es capaz de resolver por WhatsApp. Vamos a ver el segundo, que ya es un caso en el que al final es una duda compleja, donde por supuesto un agente es incapaz, ¿no? de resolver porque requiere de una acción humana, en este caso un equipo técnico, y lo vamos a ver. Aquí hemos cambiado de canal para que veáis también cómo funciona la parte de contact center de WebChat o un copiloto en WebChat y cómo se transfiere a un agente, que veáis el flujo completo. Y aquí lo que vemos en pantalla, bueno, primero es un formulario inicial que hacemos dentro. A ver que se ha ido el vídeo, cosas del Mm. directo. Ahí lo vamos a tener. Bueno, como comenta Luis, ¿no? Lo que vamos a ver es una primera experiencia donde un usuario ha acudido, en este caso a nuestra web, a resolver una duda. Simplemente Eso le es. pedimos unos datos iniciales en un formulario, un mínimo, ¿no? Para poder identificarle y que, como comentábamos antes, este dato, ese email, ya nos va a permitir machear a nuestro contacto, a nuestra cuenta dentro del sistema y el propio bot inicial ya va a poder incluso identificarlo o en el caso de que acabe en un agente humano, como vamos a ver que es el caso, vamos a tener toda esa información cosida desde el segundo uno. Eso es. Aquí lo que trataba de transmitiros es que en los web chats
en este caso de Copilot Studio, de Contact Center, siempre se puede configurar ese primer formulario para entender quién nos está escribiendo. En este caso, bueno, Diana Williams con su correo, y vamos a ver cómo va funcionando esa interacción vía web chat. Aquí lo primero que nos va a saltar es un chat proactivo porque está así configurado, o sea, el propio Copilot te lanza una primera interacción y aquí ya Diana nos va a contar que tiene un problema que están teniendo, ¿no? Lo dicho, las instrucciones que tiene son las de pedir más información sobre ese problema y aquí Diana pues se va a extender un poquito más y nos va a desarrollar el caso que se está dando en su compañía, en este caso Acme, ¿vale? Básicamente son un cliente que han crecido mucho en los últimos años y en momentos de alta actividad telefónica notan que se les caen las llamadas. Vamos a ver cómo es esa primera interacción y luego cómo transferimos a la gente y resolvemos. Aquí ya se le ha lanzado la cuestión al copiloto y aquí básicamente ya nos está dando una primera respuesta. Simplemente remarcar que en Contact Center hay que habilitar una opción muy importante que es el Markdown para que los web chats se vea con formato como lo hemos visto en WhatsApp, con bullets, en negritas y demás. Por eso se ve así un poquito más feo, pero básicamente nos está dando una primera respuesta sobre la base de conocimientos que tenemos y que en este caso también es bastante precisa, pero como vemos que es algo complejo, siempre vamos a transferirlo a la gente, ¿vale? Sí, efectivamente. El caso anterior veíamos que era algo más de usuario final, digamos, bueno, pues un fallo en un dispositivo, no sé realizar alguna acción. Aquí ya estaríamos hablando seguramente, ¿no? Esta consulta nos la estaría lanzando ya alguien del departamento de IT, donde, bueno, hay una consulta muy específica y una casuística que sí que va a requerir de seguramente un análisis del equipo técnico y, bueno, pues en este caso el agente nos está recomendando ir a un agente humano, como estamos viendo, y automáticamente esto es lo que estaría viendo y recibiendo ese agente que está trabajando en Contact Center y donde, como vemos, ya nos llega toda la información de, que se ha tratado con anterioridad, es decir, durante ese formulario, durante esa interacción que ha tenido el propio Copilot, tenemos toda la conversación en la parte de arriba transcrita e incluso ya un resumen de la propia conversación para que en cuestión de segundos el agente pueda saber en qué punto está la conversación y, como hemos comentado al principio, no tener que repetir, no tener que volver a pedir información, que sabemos que es algo que como cliente y sobre todo en momentos quizá de tensión, pues es algo que no interesa. Eso es. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí porque hemos visto muchas cosas de inicio, ¿no? Cuando se nos ha transferido la conversación a la gente. Rápidamente lo que hemos visto ha sido cómo hemos asignado la conversación a Diana Williams, porque como veis en detalles de conversación, aquí abajo tenemos el formulario que nos ha prerellenado, en este caso el usuario. Hemos activado Copilot para que nos haga un resumen de la interacción, porque claro, de nada serviría recibir una conversación que se ha estado realizando con un bot de Copilot, en este caso, para tener que leernos la entera, ¿no? Entonces aquí Copilot nos da esa ayuda de resumirnos toda esa interacción que ha hecho el bot con el usuario y de esta forma podemos entender mucho mejor qué es lo que está pasando y resolver de manera mucho más precisa, que aquí es donde también vemos que luce mucho, ¿no? La inteligencia artificial a la hora de reducir los tiempos de un agente de tener que entender cómo ha interactuado el usuario con el copiloto, ¿vale? Veis que la vista es muy limpia, se puede ver toda la interacción en el timeline de qué hemos hecho con este usuario. Ahí rápidamente estamos viendo cómo también hemos hablado por WhatsApp con Diana, como ahora estamos en el canal de live chat y también tenemos pues casos recientes, su cuenta, etcétera. Aquí como usuario o como agente vamos a pedirle que nos deje un poquito de tiempo para revisar su consulta y tratar de resolverla lo mejor posible, aunque ya, bueno, pues tenemos ahí ese resumen y con esto ya podríamos, como agentes, volver a interactuar con el usuario de manera mucho más precisa, sin que tenga que esperar mucho. Y como ya nos he indicado que es un problema que seguramente tenga que ver con la capacidad, simplemente vamos a confirmar que sus indicios o los indicios del usuario son correctos. Y en el momento en el que nos confirma, pues claramente hemos consultado la base de conocimientos, sabemos que cuando hay un problema de capacidad hay que remitirlo al equipo técnico para que amplíe esa capacidad y ese aumento de mayor número de canales. Y como vemos, pues la interacción es bastante ágil, ¿no? A la hora de interactuar agente-usuario desde Contact Center. Sí, efectivamente, aquí sobre todo, bueno, pues lo hemos centrado un poco en un caso centrado en la voz, en este,
en este ejemplo, pero sí es cierto que sobre todo queríamos, bueno, pues que se viera un poco, ¿no? Ese caso práctico donde pues da igual dónde quiera contactarnos el cliente, ya sea un WhatsApp, chat, ahora veremos incluso voz, redes sociales, etcétera. Lo bueno es que al final hay un punto común de gestión de toda la información y el agente tiene toda esa información cuando tiene que interactuar con el cliente. Eso es lo que al final permite que los tiempos de respuesta sean mucho más bajos, que se pueda resolver el caso incluso en una primera consulta sin tener que reabrirlos o tener que contactar de nuevo más adelante y al final, ahora vamos a verlo también, podemos incluso ayudarnos de esa asistencia, ¿no? que estamos viendo en la parte derecha, donde el propio sistema, en base a nuestra propia base de conocimientos con la que hemos alimentado, nos va a poder sugerir incluso soluciones sin que ni siquiera tengamos casi que entender lo que nos están diciendo, en el sentido de no tenemos que pensar, no tenemos que consultar, no tenemos que dejar en espera a nadie, ¿no? Sino que directamente el sistema está en tiempo real analizando la interacción que está teniendo el cliente y nos está proponiendo posibles soluciones para que seamos lo más ágiles posible. Eso es. Aquí simplemente trasladar y ser redundante con esto, ¿no? Pero la vista es bastante limpia. Ya sabéis que en Contact Center, igual que se podía hacer en la parte de Workspace de Customer Service, tenemos ese formato de multiventana a través del cual podemos ir navegando por casos, por base de conocimiento, por información del cliente, etcétera. Y en la parte de conversación, pues vemos un poco lo típico a cualquier conversación dentro de Contact Center, como es el análisis de sentimiento en tiempo real, que esto es súper importante porque nos ayuda a entender en qué línea está yendo la conversación y analizar si necesitamos darle un giro, ¿no?, a la misma para tratar de encauzarla, suavizar al cliente o lo que haga falta, ¿no? En este caso, pues es muy positiva porque al final le estamos diciendo que hay que crear un caso y se le ha atendido rápido, pero tenemos toda esa información ahí a golpe de clic. ¿Vale? Así que aquí simplemente rematamos con una pequeña pregunta como agente para tener más contexto y poder crear el caso con mayor precisión, como es el número de usuarios, ¿vale? Que nos respondería el usuario. Y bueno, vemos que en este caso es un happy problem casi, que Correcto. se puede decir, ¿no? Cuando vemos que en este caso hay un crecimiento y simplemente la gente pues resuelve que el caso se va a escalar y se le podrá dar seguimiento en el momento que el equipo técnico haya podido operar. Simplemente vemos cómo está finalizando en este momento la conversación. Para los que conozcáis ya la herramienta, pues bueno, digamos que no se cierra la interacción, como bien decía Luis, hasta que la gente no decide que ha acabado todo su trabajo y caso listo. Eso es. Aquí de la conversación crearíamos el caso, que nos va a servir para lo que vamos a ver a continuación. Aquí, bueno, simplemente hemos copiado la información que nos ha generado Copilot de la conversación, la pegamos aquí. Esto es simplemente a modo demo, ¿no? No olvidemos que todo lo que estamos viendo hoy es una demo con casos ficticios para que podáis ver, ¿no?, Dynamics Contact Center desde dentro. Y ahora vamos a ver el siguiente caso, que es una llamada, ¿vale? Este mismo cliente con el que hemos interactuado por web chat y con el que hemos tenido que abrir un caso porque requeríamos de la intervención del equipo técnico, nos va a llamar porque está muy preocupado, porque su capacidad no ha aumentado y las llamadas siguen cortándose de vez en cuando, a veces no le entran y quiere resolverlo lo antes posible. Así que vamos a verlo. Aquí estamos viendo cómo nos entra la interacción. Como podéis comprobar, el tipo de notificación, la forma de tratar cualquier interacción, independientemente del canal por donde llegue a Contact Center, es de la misma manera. Es decir, se nos presenta, se nos identifica, por supuesto, si es una llamada de tipo voz, web chat, WhatsApp, pero la forma de trabajar para la gente siempre va a ser la misma. Por supuesto que si es un chat, pues toca escribir y si es una llamada, pues tocará hablar y escuchar, pero la forma de trabajar va a ser siempre la misma. Es decir, el entorno es muy sencillo para la gente, siempre trabaja de la misma manera, siempre interactúa de la misma manera y siempre tiene toda la información relativa al cliente a golpe de vista. Eso es. Haciendo hincapié un poco en la vista, ya veis que es similar a la que hemos visto en todas las conversaciones. Esto, por supuesto, que se puede editar, se puede ajustar y se pueden añadir los campos que consideremos. Y vamos a ver cómo empieza esa interacción por voz, que desde el segundo uno nos va a empezar a transcribir la conversación, a analizar el sentimiento y, por supuesto, que tenemos todas las funcionalidades que cualquier contact center puede necesitar, ¿no?, a nivel de voz. Aspecto importante, al tener ya de primeras toda la información sobre el contacto que nos está llamando, pues podemos
ser proactivos nosotros, ¿no? Incluso en este caso, anticiparnos a Diana y mencionarle que entendemos que nos está llamando en relación al caso que hemos abierto, ¿no? Minutos u horas previas. Vamos a ver cómo continúa la interacción. Vale, aquí nos tenemos que mutear para poder fingir la conversación. Aquí vamos a ver una parte bastante interesante donde, como comentábamos antes, el sistema es capaz de estar analizando en tiempo real la conversación y es capaz de sugerirnos esa ayuda, ¿no? Ese momento en el cual el agente ni siquiera tiene que irse a su propia base de conocimientos o tiene que tener contexto o experiencia sobre el caso que se le está tratando, sino que es el propio sistema el que le va a permitir mostrar esa ayuda. Esto es bastante interesante también porque disminuye muchísimo los procesos de onboarding, la experiencia que tienen que tener nuestros agentes. Ya no es necesario que pasen semanas o meses para tener un agente con la suficiente formación como para saber dónde tiene que ir a buscar las respuestas, sino que desde el día uno va a tener un asistente que ya tiene toda la información, que ya tiene todas las respuestas y que nos va a sugerir cómo podemos ayudar a nuestro cliente para resolver el caso. Vale, eso es. Este ejemplo era simplemente para que vieseis un poco cómo era una interacción por voz, cómo nos entra la llamada, toda la información que tenemos. Aquí estamos cerrando la llamada en el momento en el que se despide el cliente de nosotros y ya vemos igual, ¿no? Ese análisis de sentimiento como positivo porque todo está yendo bien. Y arriba a la derecha ya vemos cómo en la lucecita, ¿no? Como de artículos similares o sugeridos por la IA, ya tenemos un pilotito. Eso lo vamos a ver ahora con un ejemplo mucho más directo, donde vamos a poder entender cómo nos ayuda en esta línea la inteligencia artificial, pero en definitiva, nada, saber que a nivel de voz, a nivel de llamadas, pues es una actividad más, igual que cualquier otra, y cuando la finalizamos pasa exactamente lo mismo. Nos resume nuestra llamada Copilot, que ya, aunque esto parezca algo sencillo ya a día de hoy, después de todo lo que vemos, sin duda alguna es un avance muy grande, ¿no? Tener esa ayuda de un resumen, nada más que terminemos cada llamada para poder copiar y pegarlo donde corresponda, creo que es una pasada, ¿no? Y además con una precisión bastante grande, en este caso el resumen. Aquí veríamos el caso y ya nos lo podríamos llevar en este escenario al caso que tiene abierto el cliente, ¿vale? Aquí vemos simplemente cómo esta actividad, como todavía no la hemos cerrado, nos dice que está abierta, entonces tendríamos que cerrar la actividad, que hasta que no la cerremos podemos interactuar con ella y hacer las ediciones que correspondan, incluso poder ver esos registros vinculados, ¿no? Que puede ser contacto, caso, cuenta, lo que sea, y este es un poco el ejemplo de una llamada de voz, ¿vale? Aquí lo que os decía, esas sugerencias que ahora las vamos a ver con un caso muchísimo mejor. Aquí la base de conocimientos, donde podríamos buscar esos artículos que nos ayuden a resolver. Y en definitiva, una interfaz muy limpia, muy fácil de manejar y que nos ayuda a ser más eficientes. Vamos a por la segunda llamada, que Vamos a esta por es la siguiente. la donde la IA es mucho más visual. Vale, básicamente aquí lo que vamos a ver es una llamada igual entrante del mismo usuario y rápidamente vamos a ver cómo en cuanto el cliente nos menciona su problema, nos va a aparecer en el iconito de arriba a la derecha donde nos sugerían casos similares y base de conocimiento para resolver este caso, cómo nos aparece como un pilotito indicándonos que hay 5 casos que nos ayudan o 5 artículos que nos ayudan a resolver este caso. ¿Veis? Aquí ya estamos viendo cómo, y, estamos viendo cómo el cliente nos ha pedido esa información, ¿no? De por qué se le están cortando las llamadas y automáticamente nos han aparecido esos 5 artículos o casos relacionados. ¿Vale? Aquí está muy clara la división. Tenemos por un lado sugerencias de artículos de conocimiento, que esto es base de conocimiento que tengamos nosotros en nuestra herramienta, ya sea Dynamics o la que sea. Y por otro lado, casos similares, que esto también es muy interesante, porque si tengo un compañero que ha resuelto un caso similar al que estoy tratando previamente, me lo va a dar y me va a dar esa resolución. Entonces, creo que a nivel de agente esto es súper potente. ¿Vale? Vemos cómo haciendo simplemente clic encima del caso o de la base de conocimiento nos abre la ventana con cómo resolver esta incidencia y desde aquí ya al usuario le podríamos dar toda la información.
Sí, insistimos un poco en lo que comentábamos antes, ¿no? Aquí lo que estamos consiguiendo es, uno, dar un servicio mucho más efectivo a nuestros clientes. Nuestro cliente se va a sentir arropado, se va a sentir cercano en el sentido de que, independientemente del agente con el que esté tratando, va a parecer que es su agente de siempre, ¿no? Porque va a tener toda la información, va a estar al día de todos los casos, cualquier interacción que haya tenido. Como decíamos antes, la información se va a ir compartiendo entre las distintas actividades, con lo cual vamos a tener un histórico de todo lo que ha pasado siempre y además vamos a tener esos asistentes, esos copilot, echándonos una mano para intentar resolver lo más rápido posible el caso siempre. Eso es. Vamos a acelerar un poco, Sí. que vamos de tiempo justos. Simplemente, a nivel de insights, la propia herramienta ya viene con su panel de Power BI predefinido, que Ujú, nos da una información enorme. O sea, creo que es difícil necesitar más de lo que hay aquí, ¿no? Ya veis, a nivel de resumen, son paneles de Power BI que son filtrables a golpe de clic ujú. prácticamente. Sí. Como podemos ver en la parte superior, incluso podemos ir desgranando, ¿no? Por conversaciones, agentes, las propias conversaciones que ha tenido los bots, que también puede ser muy interesante, ¿no? Saber qué porcentaje nos está resolviendo. Vemos los gráficos en la parte inferior bastante potentes también. E incluso a nivel de los distintos canales, como decimos, el canal de voz, incluso el correo de voz, si lo estamos utilizando, pues al final vamos a tener muchísima información donde un supervisor va a poder monitorizar tanto en tiempo real como a tiempo pasado, cómo está evolucionando el contact center, que al final, pues quizás es uno de los puntos más importantes, ¿no? Todo esto que estamos contando es estupendo, pero al final el dato y el control es lo que nos va a ayudar a que nuestro contact center realmente sea eficiente y podamos dar un servicio excelente a nuestro cliente final. Eso es, aquí básicamente en el panel tenéis desgranados los distintos ítems analizables, por así decirlo, que son resumen, un panel básico de resumen, las conversaciones, las colas, los agentes, también los bots, por supuesto, o sea, cómo están interactuando los bots en nuestros canales de comunicación. Bueno, en nuestro caso es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Porque prácticamente solo tenemos un par de colas, una para voz y otra para chat, por agente, donde podemos ver analítica de cada agente. Ya lo habéis visto previamente, pero se puede analizar el tiempo medio de habla de la gente, la velocidad a la que habla, bueno, un montón de datos que son una barbaridad. Bot, que es un poco lo que también os comentábamos. Y luego estaría también la parte de temas y de voz, ¿vale? Que esto daría también para un webinar, ¿no? Sí. Hablar de la parte de analítica. Pero, ¿qué más podemos hacer? No queríamos irnos de aquí sin dejaros un par de detalles para que vieseis algo más aparte de casos. Vamos a ver un último ejemplo que tenemos preparado a nivel más comercial, podríamos Ujú, decir, sí. donde veremos cómo igual de manera autónoma un copiloto es capaz de ayudarnos. Por supuesto que aquí leí algún comentario de Ricardo y demás de cómo entrenar bien a esos copilotos para que no alucinen, ¿no? Creo que era la expresión que se está utilizando en el chat. Por supuesto que hay que tenerlo todo muy controlado. Aquí ya sabéis que según el tema del copiloto podéis decirle que solo consulte un tipo de conocimiento, por lo tanto no se va a salir de ahí, pero todavía está claro que la IA pues, va a seguir mejorando y bueno, yo creo que en este caso se va a ver un ejemplo de que funciona bastante bien. Vemos una pregunta y me gustaría qué soluciones tenéis a nivel de telefonía en Teams. Da un resultado bastante acertado de lo que hacemos en Astroline a nivel de Direct Routing, a nivel de Operator Connect y a nivel también pues, esa parte de SIM para trabajadores en movilidad. Siempre nos deja la coletilla de que está generado con IA, obviamente, ¿vale? Pero aquí ya el usuario le va a empezar a buscar un poquito más las cosquillas, ¿no? A nivel de, queremos un sistema de telefonía básico para nuestros empleados que trabajan con Teams y tienen la duda de si Operator Connect o Direct Routing. Y le pide que le ayude a elegir la mejor opción. Aquí es interesante comentar que este copiloto, este agente, eh, es una de esas cosas que se hacen en 5 minutos o Literal. menos incluso, Sí, sí. porque aquí lo único que hemos hecho ha sido crear un copiloto nuevo, un agente nuevo y darle la URL de nuestra web pública como base de conocimientos. No hemos hecho nada más que eso y publicarlo luego conectándolo al canal de WhatsApp. Y podemos ver cómo, basándose en esa información, que insistimos, está ahí, pero como es lógico, nadie tiene tiempo y nosotros los primeros, ¿no? Que vamos siempre muy rápido, no tenemos tiempo de pararnos a pensar o a buscar o a lo mejor tenemos dudas. Estamos viendo cómo el copiloto es capaz de resolver todas esas dudas simplemente dándole como referencia de información
nuestra propia página web. No hemos hecho nada más en este caso, ¿no? Haciendo simplemente mención a lo que se comentaba antes, ¿no? Sobre qué tal las alucinaciones, que quizá es el mayor dolor que tenemos a día de hoy en la IA. Veo que, bueno, por un lado, tenemos un público bastante avanzado en el tema de IA, porque incluso se comentaba, ¿no? Que en los bots que se hacen programando con código la cosa va muy bien, en los que se hace con Copilot Studio, pues quizá se pueden descontrolar un poco más. Es la realidad en la que estamos. No olvidemos que llevamos menos de 2 años, o incluso menos de un año si hablamos de la última hornada, ¿no? de inteligencia artificial, en la cual, pues efectivamente, todo esto va muy rápido, cada vez es más sencillo. Copilot Studio nos está ayudando muchísimo a resolver ciertas tareas, pero por supuesto, cuando queremos irnos un poquito más allá, cuando de verdad queremos entrenar, cuando de verdad queremos afinar mucho, sobre todo con muchísima información, como nos comentáis en el chat, pues bueno, está claro que en este caso el salto hacia Azure AI pues sería lo correcto, pero también comentar, ¿no? Que esta parte de Azure también se puede conectar con Contact Center, es decir, todo lo que tenga que ver con Communication Services de Azure y también, por supuesto, la parte de inteligencia artificial es un canal más que podemos integrar en Contact Center y que puede ser nuestro primer filtro, nuestra primera barrera de atención antes de llegar a contactar con un agente humano. Eso es, un poco por rematar lo que estamos viendo en pantalla y en ese sentido, ¿no? De buscarle un poco más las cosquillas. Antes comentamos, tanto Javier como yo, que esto si nos lo preguntasen a nosotros hace unos años, quizá nos costaría decir si Direct Routing u Operator Connect, ¿no? Para este tipo de cliente. Obviamente, tiene una buena base de conocimientos, una buena información y creo que también hay que hacer un buen trabajo en de qué se nutre estos copilotos, pero aquí le estábamos preguntando eso, ¿no? Que sabiendo que necesitamos algo muy básico y para empleados que están en España, ¿por cuál te decantarías de las dos opciones? Y claramente se moja en que la mejor solución para usuarios que estén en España es Operator Connect y te deja las razones y al final te vuelve a mencionar que para una solución básica y eficiente Operator Connect es la mejor solución. Y si en el futuro se necesitan de funcionalidades más avanzadas, pues ya se podría dar ese salto a Direct Routing. Pero a nosotros lo que nos sorprendía era eso, que quizá esta pregunta hace 2 o 3 años teníamos que pensarnos muy bien hacia dónde dirigíamos a un cliente, ¿no? Quizá lo estamos exagerando un poco, pero la verdad que la información es bastante precisa. Sí, veo que seguimos un poquito en el chat, ¿no? Con esa conversación sobre los motores de IA. Volvemos un poco a lo que comentamos, ¿no? Nos preguntáis bueno, que pues, se puede trabajar con modelos más avanzados que Copilot. Correcto. Copilot, también volviendo un poco al tema de las alucinaciones. Copilot, como sabéis, al final, bueno, pues su motor principal, el LLM principal es el de OpenAI y lo que hacen es ponerle por encima esa capa un poco de seguridad, ¿no? Centrándose más en que es un producto para empresas y se trata de que las alucinaciones sean al mínimo, de que sea más seguro y de hecho os encontraréis con Copilot con muchas respuestas que decide no dar porque está así parametrizado. Esto no quita, por supuesto, que hay otro tipo de modelos y sobre todo dependiendo del sector, pues más o menos específicos con los que se puede trabajar. Aquí volveríamos al mismo punto. Como sabéis, en Azure AI se puede trabajar con muchísimos modelos, incluso se pueden incorporar los nuestros propios, pero yendo más allá incluso, Microsoft nos permite tener frameworks donde podemos, por supuesto, desarrollándolo, podemos incluso integrar ese tercero del que ahora mismo entiendo que nos estéis haciendo referencia en el chat y que esa salida final sí que acabe siendo la que trabaja en Contact Center y de la que se nutren nuestros agentes también. Al final no nos hemos aguantado, ¿no? A No, responder no, no. las preguntas. Es súper interesante. Muchísimas gracias por escribirnos, ¿no? Y por hacernos llegar estas preguntas. Antes de terminar, simplemente hemos hablado de que uno de los puntos fuertes de Dynamics Contact Center es esa capacidad de hablarse con terceros. Y os lo queríamos mostrar con un pequeño vídeo simplemente para que veáis que la experiencia es la misma integrada con otro CRM, ¿vale? En este caso igual es canal de voz y vamos a ver cómo funciona en Salesforce, ¿vale? Vemos que la ventana es muy similar, ¿no? La forma de embeberse. Correcto. Al final, como ha insistido Luis, Microsoft ha hecho un esfuerzo grande en que toda su interfaz fuese muy limpia, seguramente buscando un poco lo que estamos viendo, ¿no? Que esa integración con una herramienta de terceros, pues parezca bastante nativa, ¿no? Todo muy limpio, muy blanco, un texto bastante neutro. Y realmente lo que nos está permitiendo aquí, como decíamos antes, es que el agente esté centrado en la propia herramienta de Contact Center y no tenga quizá que perderse, ¿no? Por el propio Salesforce buscando información o escribiendo en campo, sino que la propia herramienta de Contact Center nos está aportando, por un lado, toda esa parte de inteligencia, todo ese copilot, se está nutriendo de la base
de conocimientos, en este caso de Salesforce, de los contactos, de las cuentas, y nos está ayudando de una forma muy similar a como veíamos en la parte embebida en Dynamics, a trabajar con la herramienta. Nuestra transcripción, nuestra ayuda, Copilot al lado siempre para cualquier pregunta que tengamos que hacer, y toda esta información además pues se puede dejar reflejada directamente en Salesforce en este caso para que el trabajo de la gente sea lo más efectivo posible. Eso es el objetivo, ¿no? de este vídeo, era rematar un poco mostrándoos esta parte, ¿vale? Ahora simplemente vamos a ir cerrando el webinar. La verdad que es un lujo, ¿no? Ver tanta acción por el canal. No sé si hay alguna pregunta que se nos haya quedado por ahí colgada y que queráis lanzarnos ahora. Bueno, no sé. Ujú. Vamos a simplemente compartir con vosotros. Teníamos aquí un ejemplo más, pero no os lo vamos a enseñar porque era lo mismo, era Sí. un ejemplo con Salesforce, pero con WhatsApp, para que vieseis también cómo era esa interacción por WhatsApp. También se muestra un poquito de la parte de traducción a otros idiomas de manera automática para que nuestros agentes, pues sin tener ese conocimiento, ¿no? A nivel de idiomas, pues que puedan hablar en prácticamente cualquier Ujú. idioma. Sí, eso es. Y nada, por ir rematando, simplemente agradeceros vuestra asistencia. Para nosotros es un lujo contar con vosotros aquí. Nuestro objetivo era simplemente transmitir Dynamics Contact Center, enseñaros cómo es por dentro. Ujú. Tenéis ahí nuestros LinkedIn porque somos personas muy accesibles y que Sí. queremos todo el rato estar hablando de tecnología, de IA y demás. Y cualquier cosilla, pues puede ser ahora por el chat o si no, nos abrís un mensaje por LinkedIn o por el canal que sea, ¿no, Por Juan? donde sea. Si es para hablar de tecnología, como comenta Luis, la verdad es que nos encanta y bueno, simplemente lo dicho, este webinar iba un poco como un primer pasito, ¿no? Porque creo que de Contact Center hablaremos bastante, es una herramienta que nos llama mucho la atención y nos parece que es el camino correcto, el que ha tomado Microsoft en este caso. Y bueno, simplemente lo dicho, intentar aclarar un poco, ¿no? Esa nube nueva que ha aparecido con Contact Center, en dónde se sitúa, cómo interactúa con herramientas propias y de terceros. Y como comenta Luis, nos tenéis a vuestra disposición y será un placer poder atender cualquier duda. Muchísimas gracias y nada, os esperamos en el próximo que hagamos, que será dentro de poco, ya la vuelta de Navidades, ¿no? Pero sí que haremos cosas chulas y siempre en esta línea de mostrar las cosas por dentro, tratar de investigarlas al máximo, cacharrearlas y que entre todos pues vayamos abriendo debates de este tipo. Mm. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo, En el ¿no? próximo. Os esperamos pronto. Buen día.